Misión 19. El peso del pasado. Mientras continuaban su viaje hacia el bosque de Albion, en búsqueda de la reina de los Firoliales, tanto Nero como Melty se habían unido en un acuerdo silencioso para que Claire se convirtiera en la maestra de Raktalia. La intención de ambos, aunque con diferentes objetivos, era que Claire lograra superar su culpa y remordimientos del pasado. Si bien, no esperaban que ambas se convirtieran en mejores amigas en el transcurso de este viaje, ambos se sorprendieron al ver cómo había mejorado la relación entre ambas chicas. Ya que en un inicio, apenas podían cruzar miradas, mucho menos intercambiaban más de 2 o 3 frases al día. Pero ahora, podían hablar con normalidad. Pero donde mejor se reflejaba la evolución de la relación de ambas, era durante sus sesiones de entrenamiento. Parecía que con cada bloqueo y choque de espadas, eran como una conversación entre ellas. Eran maestra y aprendiz. Parecía que el muro que Claire había levantado entre ella y Raktalia se agrietaba cada vez más. Pero aún así, hacía falta algo importante para que este cayera. Y eso era que Claire soltara esa pesada carga que se había autoimpuesto. Faltaba que ella se perdonara por lo que ocurrió durante la primera ola de la calamidad. Raktalia se había convertido en una valiosa amiga para Claire, y de cierta manera, el entrenarla y prepararla para futuras batallas, era su manera de compensar su fracaso al no poder protegerla a ella y a su familia en el pasado. Claire tenía miedo de que, si ella supiera la verdad, podría perder esa amistad y confianza que habían forjado. Con todo el dolor de su corazón, mantendría ese secreto, hasta el final. Tras una dura sesión de entrenamiento y de una deliciosa cena, todo el grupo se estaba preparando para irse a dormir. Melty, la joven heredera al trono del reino de Malromark, se encontraba preparando su saco de dormir en la caravana en la que viajaban. A Melty le dolía la espalda, ya que no estaba acostumbrada a dormir sobre una superficie tan dura y rígida por tanto tiempo. Al ser parte de la familia real, estaba acostumbrada a una vida de lujos y comodidades. No lo admitiría, pero extrañaba su carruaje real. Al ser la futura reina, tenía que viajar por todo el reino, reuniéndose con los nobles de más alta jerarquía de Melromark, ya sea por temas comerciales o para mejorar sus relaciones. Por lo cual, su carruaje real estaba equipado con todas las comodidades para que sus largos viajes fueran lo más cómodos posibles. Almohadas y cojines cómodos donde podía sentarse o acostarse, bocadillos y dulces disponibles a todas horas, y claro, un grupo de sirvientes y caballeros que la escoltaban durante su viaje. Si bien, disfrutaba viajar con Nero, Raktalia y Firo, extrañaba sus comodidades. Pero su madre fue muy clara cuando le permitió viajar con el héroe del escudo. Nada de lujos. De pronto, Melty recordó algo. La pequeña niña de cabello azul tomó un mapa que había dentro de la caravana y lo examinó, y tras comprobar su posición en el mapa Melty se percató de que estaban cerca de un lugar que conocía muy bien. Con una sonrisa, Melty se recostó sobre su saco de dormir, sabiendo que mañana dormiría sobre una suave cama. A la mañana siguiente. Nero no sabía qué planeaba Melty. La pequeña niña había estado insistiendo mucho con que tomaran una pequeña desviación en su viaje para visitar a un amigo. Si bien, tenían algo de prisa, ya que Nero quería respuestas sobre el cometa Mundus, la idea de tener a una niña haciendo berrinches el resto de viaje no le gustaba al joven peliblanco, por lo que decidió concederle este capricho a la pequeña princesa. Además, si era un amigo de Melty, era probable que fuera un noble, lo que significaba que serían recibidos con lujos, comida y hospedaje gratis al llegar junto a la princesa de Melromark. Podría ahorrarse una buena suma de dinero, incluso podría reabastecerse de recursos para el resto de su viaje. Puede que este pequeño desvío sea una buena idea. Pensaría Nero mientras conducía su caravana en base a las indicaciones de la pequeña niña de cabello azul. Al mediodía, la caravana del héroe del escudo llegó a una hacienda en la cual observaron a varios semihumanos trabajando en los campos de cultivos, arreando la tierra y regando las plantas. Al ver esto, Nero le preguntó a Melty. «Oye, enana azul. ¿Acaso eres amiga de un esclavista?» «¿Qué?», diría Melty confundida. «Solo mira, hay semihumanos trabajando», señalaría Nero. Pero sería Raktalia quien le respondería. «No son esclavos, fíjate bien. No tienen collares de esclavos o cadenas en sus pies». Al volver a mirar, Nero se dio cuenta de que Raktalia tenía razón. Ninguno de los semihumanos que estaban trabajando tenían cadenas o collares que los mantuvieran cautivos. Tampoco había humanos que estuvieran supervisando que los semihumanos continuaran trabajando sin parar.
Todo indicaba que estos semi-humanos estaban trabajando en ese lugar por voluntad propia. Algo que era poco común en este reino, que fomentaba la esclavitud de semi-humanos. Los pensamientos de Nero serían interrumpidos por la voz de la princesa Melty, la cual diría: estas tierras pertenecen a Lord Van Reichnot. Es uno de los pocos nobles de Melromark que no aprueba la esclavitud de los semi-humanos. Sus tierras están habitadas en mayor parte por semi-humanos. ¿Un noble de Melromark que no aprueba la esclavitud de los semi-humanos? Ja, es como la aguja en un pajar. Pensaría Nero. Mientras más se adentraban a la hacienda del noble amigo de Melty, el grupo vio a varias personas que se reunieron en la entrada de la casa principal de la hacienda. Había varios semi-humanos y algunos sirvientes humanos, y en medio de esta pequeña multitud, había un hombre que destacaba entre la multitud. El hombre portaba ropajes elegantes, indicando que era un noble, posiblemente dueño de estas tierras, y por ende, el amigo de Melty. Van Reichnot era un hombre que parecía una persona tranquila, y su mirada reflejaba eso. Tenía el cabello de un color azul oscuro y llevaba unos pequeños lentes circulares sobre el puente de su nariz. La princesa de Melromark bajaría tan pronto de la caravana cuando ésta se detuvo, a unos metros de la entrada de la hacienda. Lord Reichnot, diría Melty con una sonrisa mientras saludaba al hombre de lentes. Su majestad. Nos llena de alegría que nos honre con su visita. Hubiéramos preparado una bienvenida más adecuada, pero no sabíamos que nos visitaría. Diría Reichnot mientras hacía una reverencia, siendo imitado por todas las personas a su alrededor. Una disculpa, Lord, esta visita no fue planeada, de haber tenido más tiempo, hubiera enviado una lechuza mensajera con tiempo. Se disculparía Melty con su amigo. No tiene que disculparse, Su Alteza. Por cierto, me alegra verla de nuevo, señorita Saeto. Déjeme darle mi pésame por su padre. Diría Reichnot, hablando directamente con Eclair. Es un gusto volver a verlo, mi señor Reichnot. Respondería Eclair al saludo del noble, mientras hacía una reverencia. Vamos Eclair, no tienes que ser tan formal. Solo dime Van. Diría Van de forma amistosa. Reichnot dirigiría su mirada hacia Nero y sus compañeras, y diría: veo que vienen con compañía muy interesante. Melty se pararía junto a sus amigos, y diría: Lord Reichnot, permítame presentarle al héroe del escudo, Nero, y ellas son sus compañeras, Raptalia y Firo. Vaya. El héroe del escudo y sus compañeras. He escuchado muchas cosas sobre el héroe del escudo y su cuadrilla. Diría Van Reichnot mientras realizaba una leve reverencia. Espero que solo las cosas buenas. Diría Nero por lo bajo. Por favor, pasen a mi hogar. Los amigos de Melty son mis amigos, y se les tratará como tal. Diría Van, invitando al grupo de Nero a su hogar. Tras bajar su equipaje, y de que se les asignara habitaciones a los visitantes, una para Nero y sus compañeras, y otra para Melty y Eclair. El grupo se reunió para cenar en el comedor principal de la casa de Lord Van Reichnot. Se había preparado un gran banquete para sus visitantes. La mesa del comedor estaba adornada con todo tipo de alimentos. Todo había sido cultivado o criado en las tierras de Reichnot. La ensalada y las verduras eran frescas y jugosas. Su sabor y su olor estaba realzado por especias aromáticas. Las mismas que Nero usaba en algunos de sus platillos. La sopa también estaba deliciosa, una mezcla de verduras y carne de cerdo. La comida del banquete preparado por Reichnot estaba tan deliciosa, que Firo repitió tantas veces que sorprendió al propio anfitrión, el cual no creía posible que una niña tan pequeña pudiera comer tanto. Al ver todos los platos apilados cerca de la pequeña niña polla, y con tal de evitar que Firo se comiera todas las reservas de su anfitrión, Nero tuvo que intervenir. Tomando a Firo por la fuerza, Nero y Raptalia se retiraron del comedor, y se dirigieron a la habitación que Lord Van Reichnot había preparado para ellos. Tras que el grupo del escudo se fueran del comedor, Eclair, la cual también había terminado de comer, decidió retirarse, dejando a Melty y a Van solos, lo que les permitió hablar en privado a los miembros de la nobleza. Y dime, Melty, ¿cómo han estado las cosas en la capital? Preguntaría Van a su joven amiga. Melty dejaría escapar un suspiro que parecía que estuviera guardando desde hace mucho, y dijo: no muy bien. Mi madre, la reina, ha estado muy ocupada resolviendo los problemas que mi padre provocó. No solo en Melromark, sino que también en los reinos vecinos. Esto haría recordar la última reunión que tuvo Melty con su madre antes de partir junto a Nero y sus compañeras.
Melty se reunió con su madre en su estudio privado. Desde que se enteró del escape de su marido y su hija, había estado encerrada en su estudio privado, recolectando toda la información posible que la ayudara a encontrarlos. Tenía a sus espías repartidas en todo el reino, buscando cualquier avistamiento de los prófugos. Incluso, tenía algunas sombras infiltradas como sirvientas en las casas de nobles que habían estado muy unidos a su esposo e hija en el pasado. Esperaba que para este punto, Melromark o Malty cometieran el error de pedir ayuda de sus antiguos aliados, pero eso no había ocurrido. Parecía que habían desaparecido de este mundo. Lo que la tenía muy preocupada, incapaz de poder dormir. Melty, al igual que su madre, estaba muy preocupada por su familia. Sí, se habían cometido grandes equivocaciones y causado un gran caos en el reino. Pero eso no cambia el hecho que eran su padre y hermana. Aún los amaban, a pesar de sus fallos, y sabía que su madre también. Pero Melty sería traída de regreso al presente por las palabras de Van. «Me temo que por su mirada, aún no encuentran a su padre y hermana», preguntó el noble. «No, lamentablemente, no», diría Melty con la mirada baja. «Me temo que eso no es todo lo que la aqueja, ¿verdad?», preguntaría Van con preocupación. Tras una pausa para respirar, Melty respondería. «Me encuentro en conflicto. Por una parte, quiero que mi padre y mi hermana estén sanos y salvos, donde quiera que estén. Pero, por otra parte, como futura reina de Melromark, es mi deber castigar a mi padre y hermana por los crímenes que cometieron en contra del reino y en contra del héroe del escudo. Y no sé qué hacer». Terminaría Melty al borde de las lágrimas por la frustración. Tras escuchar el conflicto interno de su amiga, Van se quedó pensativo por unos segundos, no sabía qué decir. Después de todo, Reichnot había sido víctima de los actos criminales del rey Ultrain y su cómplice, la princesa Malty, y lo que más quería, es que ellos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Pero, esos mismos criminales eran el padre y la hermana mayor de Melty. Su familia. Era normal que se preocupara por ellos. Pero, como ella misma lo había dicho, como futura reina de Melromark, debía castigarlos por los crímenes que cometieron. Su conflicto era evidente, y difícil de resolver. Y lamentablemente para Van, él no podría ayudarla con eso. Pero al menos debía intentarlo. «Melty, sé que la decisión que debes tomar es difícil debido a la conexión con ellos. Pero sé que, llegando el momento, tomarás la decisión correcta. Yo, al igual que tu madre, e incluso el héroe del escudo, estaremos ahí para apoyarte». Las palabras de Reichnot habían llegado al corazón de Melty, sabía que no sería fácil tener que decidir el destino de su padre y hermana. Pero ahora sabía que no estaría sola. Secando una lágrima de su mejilla, y con una sonrisa, Melty diría: «Gracias, Van. Necesitaba escuchar eso». Reichnot le regresaría la sonrisa, y le respondería: «Sabes que yo siempre estaré ahí para ti. Después de todo, ese es mi deber como de tu prometido». Melty y Van hablarían un poco más, poniéndose al día, ya que no se habían visto desde hace unos meses. Ya habiéndose hecho medianoche, tanto Melty como Van se retiraron a sus respectivas habitaciones. Pero mientras Van Reichnot caminaba por uno de los pasillos de su mansión, de camino a su recámara, vio algo que le llamó la atención por la ventana del pasillo. Desde la ventana del pasillo, Van pudo ver a Eclair, la cual se encontraba realizando algunos movimientos de combate con su espada desenvainada. Luego de unos minutos, en los cuales la observó entrenar, Van diría: «Vaya, Eclair, tu técnica sigue siendo muy impresionante». Al percatarse de que Reichnot la había estado observando, la mujer caballero diría: «¿No debería estar ya en su habitación, señor Reichnot?». Lo mismo podría decir: «¿No es un poco tarde como para estar practicando con la espada, señorita Saito?», diría Van con una sonrisa amistosa. Eclair enfundaría su espada, y luego diría: «Solo estaba practicando un poco para la lección de mañana». «¿La lección de mañana? Oh, ya. Recuerdo que Melty mencionó que eres la maestra de la joven señorita Raktalia», diría Van, recordando su conversación con Melty y cómo logró convencer a su espada guardiana que entrenara a la compañera del héroe del escudo. «Así es. La señorita Raktalia es muy talentosa con el uso de la espada», diría Eclair. A pesar del halago hacia su alumna, su tono no demostraba eso, ya que parecía que sus palabras casi se ahogaron en su boca. Reichnot sabía la razón de esto, ya que Melty se lo había dicho en su charla de hace rato. Van conocía a Eclair desde hace varios años.
Sus padres eran los principales defensores de los derechos de los semihumanos en Melromarc, algo que no era bien visto por otros nobles del reino. Y tras la muerte del padre de Eclair, él se había quedado solo en la corte del rey Melromarc. Lo que provocó que no pudiera influir en temas importantes acerca de los derechos de los semihumanos que vivían en el reino. Eclair era como una hermana menor para Van, y verla así, le pesaba en su corazón. No es tu culpa, diría Van. Al escuchar eso, Eclair se detendría, quedándose en silencio. Y luego de unos segundos, ella diría en voz baja, como si se le quebrara la voz. Claro que es mi culpa. Yo le fallé a mi padre, a los habitantes de Ryute, y a Raktalia. Es mi culpa. No, Eclair. No es tu culpa. No puedes seguir culpándote por eso. Las olas de la calamidad son eventos cataclísmicos, que solo los héroes legendarios pueden superar. No puedes. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo interrumpió Eclair mientras lloraba. ¿Olvidar lo que pasó? ¿Y seguir con mi vida como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo podría mirar a Raktalia a los ojos, sabiendo que sus padres y amigos murieron por mi culpa? Por mi debilidad. Eclair no podía dejar de llorar mientras sacaba todo lo que guardaba en su corazón. Reichnod miraría a Eclair con unos ojos llenos de comprensión, y tras tomar aire, diría: No. No te pido que lo olvides. Te pido que no permitas que esa pérdida se convierta en cadenas que te retengan. Que la señorita Raktalia no sea un recordatorio de tu debilidad. Deja que ella se convierta en tu razón para volverte más fuerte. No permitas que más inocentes sufran lo que tú y ella sufrieron. Sigue avanzando hacia adelante, pero no dejes que ver hacia atrás te haga desviarte de tu camino. Hasta que puedas aceptarlo y librarte de esa culpa, tu corazón podrá comenzar a sanar. Hasta entonces, te pido que pienses más en ti, y no lo que crees que deberías sentir por ti. Terminaría Reichnod. Las palabras de Van Reichnod habían resonado en lo más profundo de la mente y corazón de Eclair. No sabía qué decir o qué pensar, estaba totalmente en blanco. No podía decir o pensar en nada. Así que simplemente se mantuvo en silencio. Al ver la reacción de su querida amiga Eclair, Reichnod dijo: Te pido que reflexiones sobre lo que hemos hablado, por favor. Por mi parte, te deseo que descanses esta noche. Hasta mañana. Con esas últimas palabras, Reichnod continuó con su camino hacia su habitación para descansar. Luego de unos minutos en completo silencio, Eclair comenzó a caminar en dirección a su habitación, junto a Melty. Esperando que dormir lograra aclarar su mente y corazón, al menos por hoy. Pero las palabras de Van seguían resonando en su interior. Mientras tanto, en otro lugar, Aranea Moonlight, una gran astróloga del reino de Melromarc, se encontraba en su observatorio, en lo alto de una montaña. Desde este lugar, podía observar con mejor claridad aquello que tanto le apasionaba: las estrellas en el cielo nocturno. Había dedicado varios años de su vida al estudio de las estrellas y los planetas cercanos, pero aquello que le llamaba la atención ahora, era el cometa Mundus. Un evento que solo se presenciaba una vez en la vida. Y para una astróloga como ella, era un momento de mayor importancia. Ya que su maestro en el arte de la astronomía, su padre, le había inculcado el amor a las estrellas. Pero debido a una enfermedad, había muerto hace 5 años, y de cierta manera, el poder observar el cometa Mundus era una forma de volver a sentirse cerca de él. Puede que para la gran mayoría de personas de su mundo, la aparición del cometa Mundus significaba catástrofe y caos, pero los astrónomos lograban separar esa cruda verdad, para poder apreciar al cometa como lo que era, un evento único en la vida. Y por lo tanto, hermoso de presenciar. Y ahora, que habían acontecido la tercera ola de la calamidad, todos en el reino eran capaces de ver la hermosa, pero amenazante luz roja que emanaba el cometa en el horizonte del cielo nocturno. Pero para personas como ella, que dedicaban su vida al estudio de las estrellas y de los cuerpos celestes, contaba con equipo especial para poder apreciar más de cerca la belleza del cometa. Un gran telescopio, diseñado, armado y modificado a lo largo de las décadas para mejorar el estudio y la observación de las estrellas. Con este instrumento, era capaz de ver estrellas y planetas que estaban tan lejos a la distancia de manera tan cerca y claramente, que en ocasiones, parecía que solo necesitaba extender su mano para poder alcanzarlas. Por lo que Aranea se llevó una sorpresa, cuando enfocó el lente de su telescopio para observar al cometa Mundus, y no encontrarlo.
Aranea revisó la posición y la calibración de su telescopio, pensando que se había equivocado en sus cálculos, pero tras revisarlos detenidamente, se dio cuenta que su telescopio y las coordenadas del cometa estaban bien. Lo que estaba mal, era el cometa. Este había cambiado su curso. Ya que desde hace más de 600 años, tiempo en el cual varias generaciones de astrólogos habían investigado al cometa Mundus, se había llegado a la conclusión de que el cometa era afectado por un efecto de atracción y repulsión gravitatorio del planeta Tierra y el planeta vecino más cercano. Lo que mantenía al cometa Mundus en un estado de movimiento oscilatorio entre ambos planetas, lo que provocaba que el cometa volviera cada 100 años. Repitiendo el ciclo incontables veces a través de los siglos sin alterar su trayectoria en lo más mínimo, ya que, y de pasar esto, terminaría desviándose de su curso, lo que provocaría que se perdiera en lo profundo del espacio. Acabando de esa manera con las amenazas de las olas de la calamidad. Esto se había intentado en varias ocasiones, pero sin éxito. Pero ahora, luego de tantos siglos, el cometa Mundus se había desviado, lo que llenó de preguntas a la astróloga. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Esas preguntas la atormentaron por varios días, en los cuales dedicó todo su tiempo en investigar esta anomalía. Y finalmente, luego de varios días de investigación y de ecuaciones que solo maestros astrólogos podrían comprender, Aranea obtuvo una terrible revelación. Sí, la trayectoria del cometa Mundus había cambiado. Cualquiera, al escuchar que la trayectoria del cometa Mundus había cambiado, pensaría automáticamente que las olas de la calamidad dejarían de ocurrir, ya que el cometa ya no pasaría cerca del planeta Tierra. Pero esto no era una razón para estar contento. Para ella, quien tenía todos los datos, sabía que sería una terrible mentira. Ya que, si sus cálculos estaban en lo correcto, y quisiera que estuvieran mal, todo indicaba que, con su trayectoria actual, el cometa Mundus estaba en curso de colisión con el planeta Tierra. Que los dioses nos protejan, diría Aranea, mientras sentía un escalofrío que le heló hasta el alma.